Bienvenidos al podcast que explora cómo el amor por enseñar rompe barreras, donde la pasión de los maestros desafía distancias, falta de recursos y cualquier obstáculo imaginable. Porque educar no es solo un trabajo, es un acto de fe en el futuro. Estos docentes improvisan materiales, caminan horas bajo el sol y crean magia con lo que tienen, porque su misión va más allá y la verdadera educación no conoce límites cuando hay vocación. Descubrámoslo juntos en este viaje por las aulas donde la pasión es el mejor recurso. Con ustedes, Luis del Cid. Bienvenidos a La Verdadera Educación, un espacio donde hablamos sin filtro sobre lo que realmente ocurre en las aulas de Guatemala. Soy Luis del Cid, docente apasionado por la educación, y en este espacio queremos escuchar a quienes en realidad viven la educación todos los días, nuestros docentes. Hoy comenzamos con una pregunta clave: ¿cuál es la verdadera realidad educativa en nuestro país? Para ello nos acompaña la maestra Edith, más conocida como Miss Tortolita. Ella es maestra en la ciudad de Guatemala con más de 10 años de experiencia. Bienvenida, Miss Tortolita, ¿cómo está? Hola Luis, muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio, por el tiempo y sobre todo por pensar en mí para poder apoyarte en este nuevo proyecto. Muchas gracias. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Quisiéramos que nos cuente un poquito sobre cómo ha sido su experiencia como docente durante los últimos años. Durante los últimos años es un poquito complejo. La verdad es que tengo muchos años de trabajar en educación, en el sector privado, y durante la última década hemos trabajado también con los maestros del sector privado y del sector público. Entonces conocemos algunas de las deficiencias y de las fortalezas de cada uno de los sectores. En el caso de los niños, te sé decir que esta última generación, post pandemia sobre todo, nos ha dado muchos cambios y muchas situaciones un poquito complicadas en el sector educativo, sobre todo yo que trabajo con niños del nivel preprimario. Yo siempre decía que los niños siempre van a ser niños, pero no teníamos contemplado esta etapa tecnológica, digámoslo de esa manera, ni tampoco el fácil acceso que los niños tienen a un dispositivo desde tan temprana edad, como lo es desde que logran mover su dedito, ¿verdad? Para poder scrollear en YouTube o en cualquier red social que los papás les pongan, porque esa es la consigna ahora, y que me he ido dando cuenta del daño en realidad que les está ocasionando a los pequeños en diferentes ramas de su desarrollo educativo, sobre todo. O sea, en mi caso específicamente, que yo trabajo con niños pequeños, estos últimos años de los pequeños que han llegado desde los 3 añitos, vemos la deficiencia que no hablan. La mayoría de ellos, nosotros tenemos un salón con 8 bebés, de los cuales de los 8 bebés solo hablan 2, y los otros 6, nada. Apenas mamá, apenas papá. Al uno ha estado ya un poquito más interactuando con nosotras, ya nos reconoce por lo menos, ¿verdad? Ya nos dice, no nuestro nombre como tal, pero pues ahí van. Entonces ha sido un proceso bastante difícil, la verdad es que es un poquito complicado, y hablar del tema es también bastante complicado porque los papás argumentan, en el caso de uno de los niños, que no tienen tiempo de cuidarlos, entonces por eso les entregan un dispositivo desde que llegan del colegio. Allá nosotros no usamos dispositivo, no usamos pantalla, y usamos pues más actividades, ¿verdad? Para que los niños puedan interactuar, rutinas, eh, no tampoco sentados en la mesa, en la silla, perdón, todo el tiempo, sino que pues interactuando, ¿verdad? Con los niños, pero pues al llegar a casa, en algunos de los casos el proceso se pierde. Ya, o sea que podríamos decir que después de la pandemia la educación ha venido impactando más que todo en la parte comunicativa, según lo que usted nos cuenta. Ha sido como uno de los retos más difíciles. Sí, yo creo que en todos los ámbitos, Luis, sobre todo en el educativo, para mí fue un antes y un después, obviamente, ¿verdad?
Yo tuve la oportunidad de estar frente a la pantalla en plena pandemia con niños pequeños y pues todos aquellos memes y aquellos videos que salían de que las mamás estaban ahí o entregándole las cosas a los niños o pasándoles la refacción y todo ese tipo de situaciones que sucedieron en ese momento, pues no eran un chiste, ¿verdad? Luego el proceso de ver a las maestras que pues estábamos totalmente en pañales o como bien dicen en nuestro lenguaje coloquial, en gallo, literal, en el cual las maestras estábamos de verdad viendo de qué manera podíamos hacer para mantener a los nenes ahí sentados y que pues la deserción fue, los niños, las maestras, las mamás dijeron, yo tuve casos de amigas mías que me decían, no Edith, mira, me dijo, las maestras ni siquiera cantan, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo no, o que venían trabajando conmigo por muchos años y que en pandemia se dieron cuenta de cuál era la realidad del sistema educativo. Esa fue una de las principales causas de deserción de los niños y que en realidad los papás decían, ay, pues si lo van a poner a pintar, mejor lo pongo a pintar yo en la casa o si lo van a poner a hacer ese tipo de ejercicio, mejor lo hago yo. Y entonces yo tuve el caso de una de mis amigas que me dijo, no, me dijo, lo voy a sacar, los voy a sacar porque no puedo ver a la maestra solamente pasar hojas de libro llenando un contenido y no, que el niño no esté aprendiendo mayor cosa, ¿verdad? Y en el caso de los docentes, pues eso sí fue un totalmente pasar de blanco a negro o viceversa. Eh, yo he visto, de hecho nosotros no hemos podido nunca, después de pandemia, concretar un taller presencial, porque los Ujú. maestros preguntan, mira, ¿y si lo hacen en vivo? En un video, ¿verdad? O en virtual. Y no es lo mismo, o sea, la interacción, sobre todo en las maestras de preprimaria o las maestras de párvulos, no podés estar aquí sentada recibiendo una capacitación y después se supone que lo vas a ir a poner a la práctica, o sea, tenés que vivirlo. Entonces, una vez alguien me comentaba y me decía, lo que pasa es que ha sido mucho más fácil saltar de la presencialidad a la virtualidad que de la virtualidad a la presencialidad. Por eso es que mucha gente migró totalmente a trabajo en casa o de manera virtual. Fue cuando yo recuerdo que mi papá siempre tenía un dicho que decía que cada flor tiene su época, decía mi papá. Cuando pasaba, por ejemplo, el heladero por acá en invierno, que yo decía nadie le va a comprar, no, me decía mi papá, cada flor tiene su época. Y entonces cuando yo empezaba a escuchar, yo estudié en un colegio donde llegaban los muchachos, teníamos una vez cada trimestre, no llegábamos un viernes, porque venían los alumnos de cursos por correspondencia, así se llamaba el plan educativo en ese momento. Cursos por correspondencia, les enviaban, Ujú. ponete la década de a finales de los 80, digamos, llegaban, les enviaban un sobre por correo nacional a su casa, imagino yo, ¿verdad? No sé. Y entonces ese viernes del trimestre que eran las evaluaciones, los alumnos de cursos por extensión, ese era el tema, el término que utilizaban en la institución, viajaban de donde estuvieran a examinarse de manera presencial, porque obviamente la tecnología no existía, ¿verdad? No había nada que hacer en ese momento. Y entonces, conforme fuimos, yo fui viendo y yo veía o escuchaba acerca de las instituciones que tenían cursos en línea y que todo el mundo decía, es que eso no sirve, decían algunas maestras por ahí, o algunas mamás que llevaban a sus hijos en cursos virtuales como eran los colegios Hebrón, ISEA y todos los que surgieron a través de la pandemia. Y yo decía, no, pues no funciona porque pues los patojos no pueden hacerlo solos, pensaba yo. ¿Verdad? ¿Y cómo lo van a hacer? O sea, ¿cómo van a avanzar si de todos modos tampoco tienen ahí a una mamá o a un docente, sino que solo les dan los temas y el patojo ve cómo sale? Y entonces fui dando cuenta de cómo era el proceso durante pandemia, que fue el boom y el plus de los colegios en línea, y que de hecho una amiga mía sacó a sus hijas, otra amiga que sacó a sus hijas del colegio y me dijo, no, no más, no puedo seguir pagando, no voy a pagar para que les enseñen lo que yo les puedo enseñar, entonces las voy a inscribir en un programa en línea. Y entonces ya nosotros tuvimos un programa presencial a finales de la pandemia y entonces ya pues ahí nos fuimos. Pero es un proceso sumamente difícil y ha sido un cambio totalmente radical. Ok, solo vamos a hacer una pausa, perdón, vamos a hacer una pausa.
Fue algo complicado la parte de volver a los salones de clase y pues lo que usted nos comentaba sobre lo que realmente ha estado pasando, pues en cuestión de los maestros creo que también nos quedamos un poquito como acomodados a que todo sea en línea porque no nos esforzamos para movernos y como usted lo decía, ¿no? A veces las cosas cuestan un poquito. En cuanto a los papás de los niños, ¿qué es lo que más ellos retienen? ¿Qué es lo que más han dicho? No, yo no quiero que hagan esto, yo no quiero que pase esto? Después de la pandemia, con todo lo que ha pasado, la técnica de Miss Tortolita ha cambiado, la técnica que utilizaba antes de la pandemia con la que utiliza ahora, para que los profesores que nos están viendo y que se dedican justamente a trabajar con niños, pues también tengan una idea, ¿no? De cómo es que hemos ido evolucionando aquí, y pues me imagino que en los departamentos ha de ser igual, que los papás ponen una pared, ¿verdad? Y no dejan que uno como profesor pueda avanzar. ¿Ha tenido algunos casos de este tipo? ¿Cuáles han sido como los más que los papás dicen, no, que no haga esto, mejor que haga otra cosa? Por ejemplo, ¿no? Mira, la verdad es que tal vez voy a sonar como jactanciosa con respecto a ese tema, pero yo siempre he dicho que los papás que llegan con mis tortolitas son papás anormales, les digo yo, no de mala manera, sino que casi nunca, nunca, es muy, muy raro el que yo tenga alguna queja acerca del sistema o de la metodología. Sí, han habido cambios, Luis, muy drásticos, sobre todo en esa parte, porque yo también fui de las maestras que llegaban sus alumnos de 4 años y les entregaba un lápiz y un cuaderno para que se pusieran a hacer planas. Sí, lo fui. Sí, mi inspiración llegó de hecho cuando mis hijos llegaron al colegio. Cuando mi hija mayor, que tiene 29 años, llegó al colegio y yo veía que algunas de sus actitudes no eran las que yo esperaba de un hijo de una maestra de párvulos, que regularmente somos muy exigentes, ¿verdad? Las maestras, los maestros como tal, con nuestros hijos. Buscamos la excelencia, buscamos el que nuestro hijo sea el mejor de la clase, porque pues es el hijo de la Miss, ¿verdad? Entonces buscamos esa parte de la excelencia con nuestros hijos. Entonces yo buscaba la excelencia con la mía y no veía excelencia por ningún lado. Al contrario, veía mucha distracción, como mucha interacción, sí, bastante estímulo, bastante actividad por parte de ella, pero habían algunas cosas en las que yo veía y decía, ¿por qué ella no puede lograr lo que yo he visto que otros niños han logrado? Entonces entraba ahí el punto de comparación, por ejemplo. Entonces yo vi que en algunas actitudes ella no estaba nada bien y yo dije, algo pasa, ¿verdad? Algo pasa, algo tiene, buscando siempre algún rasgo de alguna situación que en ese momento no era tan marcado como es ahora, ¿verdad? Como logramos ver ciertas etiquetas en los niños y que se ha dado la situación de que van los niños a terapia o al psicólogo o a la terapeuta, pues si no aprende a leer tiene que ir a terapia psicológica, si no aprende a hablar tiene que ir a terapia del habla, si no realiza algunas rutinas o actividades diferentes tiene que ir con algún tipo de terapeuta, sí o sí. Y las maestras nos hemos encargado de hacer como un tipo de diagnóstico, porque según nosotras también podemos, aunque no estemos capacitadas para eso. Pero en mi caso, o sea, yo veía a mi hija y yo decía, no, aquí algo pasa, algo sucede. Bueno, ella fue al colegio y todo. Y como te digo, yo vi sus rasgos y pues en efecto ella tenía un trastorno de déficit de atención cuando ese trastorno aún no tenía nombre, ¿verdad? O sea, yo lo vi con los años pasar, cuando ella ya llegó a la etapa de adolescencia más o menos, y entonces me di cuenta que era lo que en realidad tuvo en aquel momento, cuando yo me di cuenta y que pues di algunos cambios radicales en su vida que le ayudaron a poder salir adelante y avante en el proceso. En el caso de mis papás, una mamá hizo un comentario este año específicamente, que tuvimos un cambio radical en nuestro sistema educativo por traslado, digámoslo de esa manera. Y la mamá, eran dos primitos y uno de los primos partió para otro establecimiento porque la mamá por distancia o por lo que tú querrás ya no pudo tenerlo con nosotros y la otra primita se quedó con nosotros. Entonces la mami comenta y dice, yo necesito que la nena vaya con usted
se refiere a mí y al colegio porque yo no quiero que mi hija esté sentada todo el día. Esas fueron sus palabras. En cambio, el nenito, fulanito de tal, él va a ir a hacer planas al colegio y va a estar sentado toda la mañana. Y entonces es romper ese paradigma, ¿verdad? O sea, lo que los papás están esperando de lo que nosotros hacemos y de que pues no estamos al 100% ligados con la tecnología o casadas con la tecnología, por decirlo de esa manera, porque no tenemos un programa como tal tecnológico, pero desarrollamos otro tipo de habilidades. Y eso nos ha funcionado excelente. Entonces no tenemos mayores quejas de absolutamente nada más, a diferencia de palabras de aliento como decir, por ejemplo, las mamás que partieron para primaria, digamos, y que mandan las notas de sus hijos que reflejan aquel famoso dicho que dice que el que es perico donde quiera es verde, ¿verdad? Y que los niños han sido excelentes alumnos con nosotros y que han tenido la facilidad y tienen la ventaja de poder brillar en otro establecimiento de igual manera. Eso es lo que se busca, o sea, que el niño que es bueno sea bueno en todos lados y el niño que no es tan bueno le podamos ayudar de diferente manera, que es ahí donde entra aquella famosa frase que pues no todos los niños aprenden de igual forma, como es el caso de mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Que no hubo quien la ayudara a poderle ayudar en el proceso de lectura, porque pues su déficit de atención está alojado en el área de comunicación y lenguaje, y en el área de Broca específicamente, que es donde se forman las palabras, entonces su comprensión lectora es nula. Ella no lee, más no comprende lo que lee, y entonces eso nos dio diferentes procesos o sea, como trampas, digámoslo de esa manera, en el proceso de entrar al colegio, a la universidad, pero tenía también una habilidad extra, que fue cuando surgieron las inteligencias múltiples, y en donde yo descubrí que pues ella era totalmente artística y que aprendió inglés por medio de la música. Y eso nadie me ayudó a descubrirlo, ¿verdad? Y entonces buscamos habilidades en los niños. Todo el tiempo estamos viendo en qué es bueno aquel niño o en qué es bueno aquel otro niño y hacemos ciertas recomendaciones a los papás. Desafortunadamente no siempre se cumplen, pero pues ya no está en nosotros como docentes decir, me quedé con la duda, o sea, lo que yo hubiera querido decirle al papá, sino que les decimos, miren, puede llevarlo a un lugar donde el niño pueda desarrollar otro tipo de habilidades que tal vez nosotros nos quedamos cortas como maestras y que en lugar de estar frente a la pantalla o al teléfono, pueden buscar actividades como natación, física, desarrollo físico, ¿verdad? Y pues hay niños que hemos también tenido con hiperactividad que los papás han encontrado que su habilidad es robótica, por ejemplo, y que han buscado y encontrado la manera de llevarlos ahí para que ellos puedan desarrollarse de mejor manera. Ya, ok. Mire, a mí me suena mucho y ahorita que usted estaba comentando todo lo que ha vivido, me recordé de una parte trabajé con unas maestras de primaria que siempre alegaban que los niños después de la prepa tenían que saber leer y escribir. ¿Qué piensa usted de eso? Luis, ese es un tema que nos vamos a meter como a camisa de 11 varas. Eh, sí, es complicado. Fíjate que yo creo que en realidad se perdió totalmente el sentido de la preprimaria, porque no hay una guía. O sea, a ti te enseñan, digamos en mi caso, donde yo fui a estudiar, te dicen, bueno, usted no puede, por ejemplo, la maestra que yo tenía me decía, no podían usar aretes grandes porque el niño se distrae, no podíamos tener las uñas largas porque el niño se distrae, usábamos una falda abajo de la rodilla y todo ese tipo de cosas que nos ayudaban según ella, a que nosotros fuéramos un ejemplo de maestra de párvulos. Con el pasar de los años y cuando uno aprende o recibís cursos o alguna capacitación o vas a la universidad y vas viendo en realidad, y bueno, y con los cambios de las décadas, ¿verdad? Porque pues yo tengo 30 años de estar en este campo y cada década ha sido de verdad un reto. Esta última ha sido la más difícil. Las maestras están como muy acostumbradas a que llegue el niño, como te decía, y entonces, ¿qué lo pones a hacer? ¿Verdad? Porque pues si llegan los niños de prekinder o de 4 años, llegan llorando, pataleando, escupiendo, pegando,
¿Y cómo los sentás? ¿Cómo los entretenés? Entonces, pues la maestra encontró la facilidad de ponerle un cuaderno, un lápiz y hagamos planas, ¿verdad? Eso era lo más práctico y aún sigue siendo lo más práctico. En el caso de cuando van avanzando de grado, si bien les va a los niños, o sea, si la maestra le gusta aprender y desarrollar otras habilidades, pues entonces vas avanzando durante el proceso. Y entonces es ahí donde tú ves que hay muchos niños que están muy bien estimulados y que pues ya saben las vocales, ¿verdad? O sea, que se las han enseñado en su casa, ahora con la tecnología las han aprendido en la computadora, en la tablet, en el teléfono, y entonces decís, creo yo que las maestras dicen, ¿por qué los voy a limitar? A que aprendan a leer en preprimaria o en prepa, incluso desde los 5 años, o como yo lo he hecho en algunos casos con un método específico desde los 4, a leer, no a escribir. Entonces, que tampoco es recomendable, pero pues hemos visto el hambre de los niños por aprender y dice uno, bueno, voy a probar, a ver cómo me va. Y pues me fue muy bien en ese momento con los niños de 4, leyeron con el método y entonces se fueron muy bien. Entonces, dices tú, bueno, ¿sí funciona o no funciona? O sea, ¿o qué hacemos? ¿O les enseñamos a leer o mejor que jueguen y que jueguen plasticina, que es lo que se tenía pensado o lo que se creía que los niños iban a hacer a la escuelita o a los parvulitos, como les decía mi papá, ¿verdad? Entonces, como te digo, le encontré gusto y sazón a esta parte cuando mis hijos llegaron al colegio, porque pues me tocó ser la maestra de los dos. Con uno sí pude, con la otra no pude. Y las maestras creo que no tienen como una guía, o sea, no hay un libro que te explique qué es lo que tenés que hacer, o sea, no existe. Yo creo que, o si lo hay, tal vez yo no lo conozco. Yo tuve en mis manos un libro cuando yo estudié, que se llamaba El Jardín de Infantes de Hoy, que no era por una autora guatemalteca, nada que ver, eran autores españoles, que llevaban casi una década adelante de nosotros y que nos enseñaban a cómo interpretar los dibujos, en cuarto magisterio, ponete, ¿verdad? En quinto magisterio. Entonces, ha sido de verdad un reto hacerles entender a los docentes y a las maestras de preprimaria que pues no todo es enseñar a leer. Hay un proceso antes de, que ahora se llama lectura emergente o conciencia fonológica, combinar ambos, enseñarles a los niños a desarrollar su motricidad fina, no solamente por el hecho de tomar un lápiz, sino que con otras estrategias, o que las maestras de verdad aprendan a cantar o les enseñen a cantar, y la música sobre todo que interactúe todo el tiempo dentro del salón de clases. En mi caso, yo tengo niños 5 horas, pero sé que el sector público solamente los tiene 3 horas. Y de esas 3 horas se limitan a la hora de refacción y recreo, y entonces yo platico con maestras del sector público, me dicen, no, pues ya los niños llegan, me dicen, y yo les doy una hoja de trabajo, se sientan, les doy una hoja de trabajo y les digo, yo no cantan de buenos días y así. Bien, pero un poquito, ¿verdad? O sea, es secundario, mientras que esa parte debería de ser primaria. Y entonces le digo yo, y no, me topé hace algunos días con las maestras que, con los limitantes que tienen dentro del salón de clases, sobre todo en el sector público, porque ellas indican que pues los libros no llegan o no funcionan o no sirven para lo que a ellas les gusta, que es copiar, pintar, pegar, cortar, y que el niño haga planas, porque eso es lo que están buscando. Pero yo me di a la tarea de ver los libros del sector público, y lo que pasa es que los libros desarrollan el pensamiento de los niños, el pensamiento lógico. El niño tiene que interactuar y conversar contigo. También entiendo la parte de que las maestras tienen 30, 40 niños dentro de un salón de clases, a diferencia de mí, que yo tengo 15 o 20, 25 como máximo en algún momento en el sector privado. Entonces esa parte es la que las maestras creo que no han logrado definir, y que el CNB sí lo dice. O sea, el CNB dice que no podemos enseñar a leer, que no debemos de enseñar a leer, que tenemos que trabajar conciencia fonológica y que nos desarrollamos en la parte donde dice enseña poemas, retahilas, cantos, cuentos, etcétera, ¿verdad? Y entonces cuando yo doy talleres y les digo a las maestras, ¿sabes qué es una gitanjánfora, por ejemplo? Y las maestras se quedan así como, no, en gallo, ¿va? O sea, ¿sabes qué es una retahila? Y dicen, no, pero eso qué difícil, me dicen, ¿verdad? Sí, para todos es sumamente difícil, pero si lo practicas
es lindo ver a los niños cómo interactúan de esa manera. Ok, pues me parece excelente realmente todo lo que nos ha estado contando. Para mí es algo nuevo realmente porque he interactuado más con nivel medio, pero pues es interesante, ¿verdad? Porque también he escuchado por ahí que mucha de la deficiencia viene de la primaria y a veces yo pues también estoy en contra de este tipo de pensamientos, pero sin embargo creo que vale la pena mencionarlo. Miss Tortolita, por ahí hemos visto que usted también ha publicado su libro. Cuéntenos un poquito de qué trata su obra. Ah, ya quisiera yo que fuera una obra, Luis. La verdad es que nada más le di un orden a las ideas, un orden al proceso de rutinas. Durante muchos años trabajé como un barco sin rumbo, o sin veleta, o sin una guía, sin una brújula, y llegué a una institución educativa que de verdad cambió mis estándares de disciplina. Entonces, cuando yo trabajé con los niños, me tocaron los niños de la prepa y luego se fueron a primero primaria, pues llegó la maestra de primero a preguntarme qué era lo que yo hacía con los niños. Y pues yo le dije, nada, o sea, pues juegan y trabajan. No, me dijo, usted hace algo, te estoy diciendo que eso fue hace 20 años, o sea, 2 décadas casi, ¿verdad? Y que fue la segunda década de mi trabajo como maestra. Ya tenía yo una experiencia de 10 años, entre 12 y 15 años de estar trabajando con niños, y entonces llegó la maestra y me dijo, hay algo que usted hace que provoca en los niños independencia. Y yo de verdad bajaba libros, mira, y yo no entendía, o sea, no miraba dónde estaba ese secreto, ¿verdad? Y entonces cuando me di cuenta y me dijo, ¿qué es lo que hacen con, por ejemplo, con goma mágica, digamos? Pues, o Ujú. sea, usamos una goma de colores, le digo yo. Pues sí, pero ¿de dónde se la inventó? Ah, pues eso sí me la inventé, le dije. O sea, literal me fumé la goma de colores y los niños son felices porque ellos mismos, yo no dejaba que se sirvieran la goma, por ejemplo, en el caso de la goma. Y entonces me dijo, Edith me dijo, pero los niños son unos máster sirviéndose goma y pintura, no morrían nada. Sí, le dije, fíjese que yo la verdad es que los dejo que hagan y que sean ellos, o sea, les enseño, les explico y todo. Ese grupo específicamente era un grupo sumamente difícil. Yo, ¿te acuerdas cuando leíamos aquella obra de los 7 pelos del diablo, verdad? Y entonces yo les decía que eran los yo tenía un grupo de 28 niños y esos 7 niños eran los 7 pelos del diablo literal. O sea, yo no podía salir del salón de clases en ningún momento. Cuando yo regresaba, una de las niñas les pegaba a los niños con el puño cerrado. Y entonces era un tormento si yo me iba porque yo encontraba sangre al regresar a la clase. Entonces una maestra me dijo, ¿por qué no utilizas un modificador de conducta? Ah, pues sí, va, está bien, o sea, un semáforo. Verde, blanco, verde, rojo y amarillo. El rojo no sale al recreo, el verde está excelente y el amarillo pues está ahí en stand-by que no sabía qué hacer. Ay, qué lindo, le dije, ¿oh? Sí, me dijo, pero ponerle un atributo. ¿Y eso cómo se come, ¿verdad? O cómo se usa, o qué es lo que tengo que hacer? Y entonces Mónica me enseñó y me dijo, pues no, me dijo, nada más tenés que buscar un sticker o un diamantito, y en ese momento era la década de finales de los 90, 2000, y entonces teníamos unos aretes de pegatina, ¿verdad? Y entonces agarré yo y les dije, bueno, entonces usted, precioso, qué lindo pintó, no pegó, obedeció, y entonces le vamos a poner un atributo, y entonces le poníamos un atributo a la ruedita del semáforo verde, digamos, ¿verdad? Del color verde, y entonces aquellos empezaron, ah, qué bien va, o sea, yo puedo ganar más acerca del verde, no solo quedarme limitado a estar en verde todo el tiempo. Y entonces tenías a los niños con 5 atributos cada día, o 6 o 7, y al final de la semana llevaban 20 o 25 atributos, y entonces empezamos a ver que qué bonito. Bueno, esa fue una de las partes. Luego, con el proceso, en el avance, me tocaba el proceso de la tijera, que yo les entregaba a los niños un círculo, así como este que está acá, de una hoja dibujado, y yo les decía a los niños de 4 años, corten, y aquellos hacían pica pica en la hoja, y yo decía, no, esto no está bien, o sea, hay que llevar un proceso. Entonces, cuando mis hijos, como te vuelvo a comentar, llegaron, entonces yo me di cuenta, yo tengo un hijo zurdo y una hija diestra.
Entonces el zurdo, yo veía que agarraba la tijera, pero no tenía ni forma ni adelante ni atrás, y yo me negaba a darle una tijera para zurdos. Luego de eso me arrepentí en algún momento más adelante cuando mi hijo ya fue un adolescente, porque yo le dije, mi hijo, ¿de verdad ustedes ven todo al contrario de los derechos? Sí, mamá, me dice, o sea, sí se ve diferente, me dice, ¿verdad? O sea, de verdad, el cuaderno en espiral hubiera sido fantástico si yo hubiera tenido del otro lado el espiral, o arriba, o el lapicero, o el lápiz, o la tijera, o la regla, por ejemplo. Entonces dije, oh, wow, o sea, es un mundo diferente. Entonces ahí empecé a darle esa parte y ese enfoque a ese libro. Empecé buscando cómo utilizar la tijera desde los 4, 5, 6 años, que la tijera cuando está en los bebés 3 y 4, pues no camina normalmente, sino que solo come, pac, 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 cortamos tiritas y vamos cortando, y de eso me di cuenta cuando me tocó llevar un grupo, que son esos grados integrados que les llaman ahora, que tienen 4, 5 y 6 años, porque solo hay una maestra en la escuela, que es un anexo, y que solo existe una maestra para todo el nivel preprimario. Y entonces las maestras buscan herramientas para poder trabajar con los 3 niveles al mismo tiempo. Y entonces, ¿cómo lo haces? O sea, si todos tienen diferentes necesidades. Y así, fue con ese paso por paso, ver que los bebés no necesitaban un lápiz desde el principio, ver que podían encontrar otro tipo de herramientas, y entonces fuimos plasmando dentro del libro. Ese libro tiene muchos años de estarse trabajando, unos 4 o 5 años, y yo llevé un proceso de una enfermedad complicada y entonces lo detuve por mucho tiempo. Luego mi mamá estuvo enferma, lo detuve por más tiempo, y cuando ya llegó el momento le dije a mi mamá, ya mi mamá en cama, mal, le dije, voy a avanzar en el libro, lo necesito terminar, le dije. Y entonces el año pasado lo terminé, y pues se ha vendido muy bien, y se llama Metodologías Activas guiadas por una rutina de 21 días. Trabajamos rutinas de 21 días porque pues para todos los seres humanos formamos rutinas y hábitos durante 21 días. Y entonces ahí en el libro tú vas a encontrar paso a paso, que es lo que yo te comentaba de esa guía que las maestras necesitan, que no existe o no había, y que ahora sí hay, aunque no sea un libro de 500 páginas, porque es un manual de 75 páginas, en el cual la maestra va y dice, ay no, la Miss Tortolita dice que aquí los niños no deben de pintar desde el principio, que deben de aprender conciencia fonológica, que deben de aprender rimas, separar palabras por medio de golpes de voz. Y entonces ahí creo yo que mi trabajo para la educación, pues tal vez no esté terminado, pero pues ya di mi granote de arena. Excelente, pues realmente es una historia muy inspiradora y yo creo que de rutinas estamos hechos todos los maestros y creo que el tener mucha disciplina nos enseña mucho también. La mayoría de los que nos dedicamos a esto sabemos que esto tiene que cambiar todo el tiempo, aunque al final nosotros no vemos el fruto directamente hacia nosotros, pero la satisfacción de ver a los patojos autorrealizarse es lo mejor. Ya escuchamos bastantes tips que les pueden servir a muchas maestras y creo que hasta además los consejos que los que aquí han estado viendo y han estado escuchando han logrado captar. Quisiéramos que usted nos pudiera contar alguna experiencia positiva y sobre todo después de la experiencia positiva a gran detalle qué espera usted de la educación de aquí en un par de años desde su perspectiva, porque al final todos tenemos una idea distinta de lo que andamos buscando, pero desde Miss Tortolita, la, la actividad o la experiencia más significativa que haya tenido, que nos quisiera contar, y lo que espera de la educación. Se espera mucho, Luis, muchísimo, pero yo creo que cuando el maestro se actualice a la tecnología, creo que la educación se va a disparar. O sea, sí vamos a crecer muchísimo. En cuanto el maestro de verdad aprenda a utilizar herramientas como la inteligencia artificial, por ejemplo, que está hoy a la orden del día y que sabemos que dentro de 6 meses tal vez va a ser otra cosa, eh, utilizar esa tecnología de manera positiva para poder trabajar con sus estudiantes, yo creo que ahí la educación va a despuntar. No tengo nada en contra del sistema educativo actual,
o sea, de la manera en la que se supone que debemos de trabajar, pero yo, una vez un licenciado marcó mi vida con una frase y él dijo que el libro no era el recurso, que el libro era solamente uno de los recursos que nosotros teníamos para trabajar. Y así es. O sea, yo reto a los maestros a que trabajen por lo menos 40 días sin libros. Y todo el mundo se me queda viendo así como que estás loca, ¿va? Eso no se puede. Y mis maestras lo hacen. O sea, las maestras que trabajan en el colegio, mira, a los 40 días también están pidiendo pelo y dicen, Edith, ¿qué día van a venir los libros? Avancen, les digo yo, en el contenido. Y cuando los patojos vengan, agarran el libro y se lo comen literal, porque así fueron los míos. Estuvimos 37 días sin libros y los niños aprendieron los números del 1 al 100 con las regletas. No trazábamos, sino que teníamos una hoja laminada con marcador de pizarrón. No hacíamos planas tampoco, pero cuando llegó el libro de trabajo, ellos lo vieron y me dijeron, aquí ya sabemos qué hacer. Esto fue lo que estábamos jugando. Entonces, sí, la verdad es que fue, mira, cuando yo los vi, que ya sabían, yo dije, hoy sí, el libro me quedó sumamente corto. Y de hecho, sí me quedó sumamente corto. Entonces, y ese libro que yo hice pensando en que los niños tenían la capacidad de hacer más. Entonces quiere decir que ya me quedé corta en esa parte, que hay que avanzar. Entonces voy viendo el libro y voy llamando a mi amiga que me colabora con eso. Le digo, mira, vamos a cambiar esto por esto. Pero yo creo que más que nada el maestro debe de actualizarse tecnológicamente. Y no te digo con esto que pues estemos con una computadora todo el tiempo y que tengamos que tener una cañonera. Yo tengo el ejemplo más viviente que es mi hija, que ahora es la maestra de inglés, que nunca utiliza un libro para enseñar, sino que pues tiene la facilidad de tener un proyector que antes no lo tenía y que usaba flashcards y que los niños aprendieron a leer 5 y 6 años en inglés, o sea, deletrean, hacen spelling bee. Entonces digo yo, wow, si ella, o sea, pasa todo, las maestras me dicen, lo que pasa es que es muy cansado. Sí, es extremadamente cansado mantener a los niños 5 horas sin un libro de trabajo y sin una hoja. Y eso es lo que no nos queremos arriesgar, porque pues queremos estar acomodados un poquito, sentados y poniendo tareas y afanadas porque el niño lleve planas, porque el papá necesita ver las planas todos los días, o que la maestra si no lleva trabajo el niño dicen que no aprendió. Ese es lo que las maestras externan conmigo. Es que mira, me dicen si los niños no llevan planas, dicen los papás que los niños no están haciendo nada. Entonces, enseñarles de otra forma, les digo yo, enseñarles que los niños no necesariamente tienen que llevar planas para que los niños aprendan, ¿verdad? Sino que hay otra manera de hacerlo y que cuando llegue su momento tú vas a poner las planas necesarias para que el niño aprenda. No estoy diciendo que el niño no tenga que hacer planas, pero pues existen otras maneras de ponerlos a ayudar en esa parte. Yo creo que más que nada es eso, tecnología, actualizarse. Muchas de las maestras que nosotros tenemos, por ejemplo, vendemos archivos digitales y no saben cómo utilizar la descarga de la nube, digamos, ¿verdad? Entonces yo les digo, tienes que tener conocimiento en descargar en la nube de Drive, y dicen, no, entonces mejor no, muchas gracias. O tienes que iniciar una sesión, por ejemplo, en tal y tal cosa, no, entonces mejor no, muchas gracias, no me interesa, ¿verdad? Entonces esa parte de la tecnología, de que los maestros de verdad se actualicen de manera tecnológica, aunque me digan que en aquella aldea, o cuando me tocó presidir la Asociación de Maestras de Párvulos, acá en el país, que la maestra que me encontró y me dijo, tú tenés la solución a este problema, me dijo. ¿Qué hacen las maestras para entregar el trabajo a los niños? No le digo yo no tengo ninguna solución, o sea, no existe una solución para eso. ¿Qué haría Miss Tortolita? Te voy a decir, le dije a Erika en ese momento, yo, Edith, hubiera agarrado una bolsa transparente, meto ahí mis hojas de trabajo con las herramientas necesarias. Si los niños no tenían crayones, yo les hubiera comprado. Si mis niños bueno, de hecho les compré. Si no hubieran tenido una tijera retráctil, que es lo que yo utilizo, si no hubieran tenido un punzón, si no hubieran tenido una esponja, les metí una pinza Montessori hechiza, les metí semillas sensoriales. Y entonces salió aquella famosa frase de
la tienda de Doña Chonita, cuando estaba el presidente Yamatei. Entonces le dije, yo hubiera ido a dejar las 25 bolsas de trabajo a la tienda de Doña Chonita, le dije. Y entonces les hubiera escrito a las mamás por WhatsApp, porque ahí teníamos el WhatsApp al momento, y les hubiera dicho, miren, fíjense que ya les dejé los libros de trabajo allá en la tienda de Doña Chonita, que es la tortillería X o la tienda X. Y entonces me dice, las maestras no pueden o no quieren o no tienen la facilidad de poder imprimir. Bueno, entonces yo hubiera ido a la fotocopiadora, le digo yo, ¿verdad? Pero hubiera visto la manera de evitar y poner en ese conflicto al papá de que pues yo no tengo la posibilidad o no sé cómo descargar el documento y entonces no lo van a hacer mis alumnos, digamos, ¿verdad? Pero yo creo que es eso, es esa parte de el lanzamiento a el pasar de dejar de ser un maestro, graduado con un título de maestro y que pues ahora se especializan en muchas otras áreas y que tienen una especialización en diferentes licenciaturas en educación inicial y preprimaria, en educación infantil, en PADEP, en lo que tú querrás, y que entonces las maestras están full tecnológicas, pero hay otras que dicen, no, yo me voy a quedar con lo que yo sé y a mí no me interesa, eso es lo que yo tengo y con eso vamos a ir viendo cómo salimos. Entonces yo creo que ese es el salto a la tecnología positiva, a esa alfabetización digital que le llaman, que aprendamos y que busquemos y escarbemos, que si la inteligencia artificial me está dando masa para hacer tortillas, yo puedo hacer tortillas redonditas. Perfecto. Realmente es algo muy grato poder escuchar todo lo que usted nos cuenta porque realmente es bonito, porque vemos que aunque sea como sea, lo tenemos que hacer y con pasión sale el trabajo. Mis Tortolitas se fue innovando y después de compartirnos un poco sobre lo que al final... Ok, dejé de grabar. Hemos visto cómo Miss Tortolita nos ha compartido muchas de sus técnicas y ha confiado en que la mayoría de maestras lo pueden llevar a cabo con algo tan sencillo como lo que nos comentaba, es de buscar las oportunidades. Y por ahí también hemos visto que Miss Tortolita no ha sido egoísta de quedarse con esas técnicas, ha compartido también con nosotros. Obviamente todos los materiales tienen un costo. Por ahí hemos visto que también tiene una tienda o tiene una página donde ustedes también la pueden seguir. Miss Tortolita nos puede contar un poco más qué tipo de artículos son los que tienen, cuáles son los que podrían utilizar las maestras. Escuchamos por ahí unas tijeras, unos punzones. Nos puede contar un poco más para que también los que nos están escuchando no digan, ah, sí, pues es que es bonito todo lo que cuenta, pero ¿cómo le hago yo para tener aquí una tijera de ese tipo? ¿Cómo le hago yo para tener un punzón de ese tipo? Pues aquí está la facilidad. Por ahí he escuchado también que cuéntenos mejor un poco más porque lo llevan hasta su casa y todo eso, pero adelante, le doy Bueno, el espacio. gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues tenemos todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, Miss Tortolita de Guatemala, ¿verdad? Nos llamamos Miss Tortolita de Guatemala porque al inicio, que solo existía Facebook, estábamos abiertos a todo el mundo. Ahí está nuestro nicho principal, ¿verdad? Los maestros de del sector público y privado. Y también las mamás que se han ido integrando. Tenemos 370,000 seguidores en esta red social porque pues tuvimos un video viral hace 9 años más o menos, cuando la viralidad en una persona común y corriente como yo era nula, sino que solo lo hacían como los artistas, ¿me entendés? Entonces nuestro video caminó, fue muy tendencia en México una semana, pues ahora yo sé que fue tendencia, ¿verdad? Antes no sabíamos qué era, sino que teníamos 1,000 seguidores cada vez, o sea, era como esos videos que tienen ahora en TikTok y que la gente tiene 170,000 likes, así fue ese video, o sea, 370,000 seguidores y ese video tiene 6 millones de reproducciones. Entonces, ahí todo el mundo me preguntaba, casi como tú me indicas, o sea, ¿cómo puedo obtener esa tijera? ¿Cómo puedo obtener ese punzón en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en México? Y pues lamentablemente no podíamos en ese momento. Entonces decidimos cerrar Facebook solo a Guatemala.
Y hace algunos años abrimos a Centroamérica, entonces vendemos en El Salvador, que es lo más cercano que tenemos, que tenemos a algunas personas allá que distribuyen nuestros materiales y pues son muy pocos, la verdad es que no lo hacemos como muy abierto porque pues la gente los maestros somos como muy acomodados, si no me queda en la esquina de donde yo vivo mejor no voy, ¿verdad? Entonces hay gente que sí sabe o que sí conoce que tenemos allá nuestros materiales. Y entonces ahora estamos cerrados específicamente a Guatemala. Entonces Miss Tortolita de Guatemala nos llamamos en todas las redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, estamos abiertos a todo el mundo, en TikTok también, en YouTube también, solo Facebook está cerrado únicamente a Guatemala y Centroamérica. Y que pues cuando tenemos un muy buen video con muy buenas vistas en Facebook, el video camina y pregunta gente de Costa Rica, por ejemplo, ¿cuándo vienes a Costa Rica o cuándo me vendes en Costa Rica? Tenemos toda clase de artículos personalizados enfocados a maestros. Una línea de ropa, de gabachas, de playeras, de bolsas, que todo el tiempo estamos pensando en encontrar una bolsa que tenga un nombre bonito para que las maestras tengan una bolsa de Mis Tanates, por ejemplo, que son la bolsa más vendida en Miss Tortolita, o una tote bag de gabardina, que les sirva para llevar todos sus cuadernos y todas sus cosas para llevar de la escuela a la casa. Pues aparte de todo lo demás que nos vamos inventando y las herramientas que, como tú bien dices, trato la manera de no guardarme todo para mí, sino que pues compartir, porque al final en algún momento pues yo me voy a ir y yo les digo a las patojas acá, a mi hija y a la gente que colabora con nosotros, que este proyecto no se muera, que Miss Tortolita aún después de que yo no esté, siga ayudando a los maestros de todo el país, ¿verdad? Y entonces eso es lo que buscamos. Y tenemos de todo, la verdad de todo un poco. Uno de nuestros artículos más vendidos son las gabachas, que pues no es que yo haya descubierto el agua azucarada con las gabachas o que yo las haya inventado, pero pues hemos servido de inspiración para muchos otros emprendimientos con gabachas y playeras y etcétera. Y pues es bueno, yo creo que el sol siempre brilla para todos, aunque a veces la gente quiere tratar de opacarnos. Yo creo que la calidad que encuentran con nosotros pues tal vez la van a encontrar similar o parecida, igual a la nuestra, ninguna. Entonces pueden buscarnos allá en todas nuestras redes sociales. En WhatsApp tenemos un número de WhatsApp que es 5710-4016 y ahí subimos diariamente todas nuestras actualizaciones con los artículos que hacemos. Ok, muchísimas gracias, Miss Tortolita, por compartir un poco de toda su experiencia. Gracias por darnos también esa oportunidad de tener esos artículos y de poder hacer nuestro, no solo los artículos, sino también el libro, de poderle consultar en cualquier momento cómo es que va tal lección del libro, por ejemplo, a través de las distintas redes sociales. Le agradecemos la apertura, el tiempo sobre todo que ha dedicado para este espacio. Realmente es pensando en nuestros amigos, en nuestros colegas, a ustedes también, a los que nos han acompañado el día de hoy. Les agradecemos que hayan estado en este episodio y pues también les recordamos que si les ha gustado este espacio, les pedimos que lo puedan compartir, que nos puedan seguir en Spotify y en nuestro canal de YouTube, porque pues solo conociendo la verdad podemos transformar la educación desde los salones de clase. Nos vemos en el próximo episodio, que estén muy bien. Bendiciones a todos. Gracias, Miss. Gracias, Luis, gracias a ti y pues adelante, haciendo un cambio en la educación siempre. Este contenido fue creado por Luis del Cid.